Buenas a todos. Creo que vamos a empezar ahora. Me imagino que poco a poco quizás llegan más personas, pero les iremos dando entrada. Primero de todo, muchas gracias a todos por asistir al seminario sobre el proyecto Just Earth Observation for Conservation, o en español, Justicia en la observación de la Tierra para la conservación. Mi nombre es Pepe Cano, soy el Project Manager del proyecto. Yo no soy un investigador, pero eso no impide que la verdad es que tengas muchas ganas de que este proyecto vaya muy bien y que sus contribuciones sean muchas y muy buenas. Y hoy me acompañan tres de nuestros investigadores que voy a dar paso para que se presenten ellos mismos. Laura, si quieres empezar. Yo voy a empezar. Ok. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Laura Sols. Soy una profesora y asistente en la Universidad George Mason en Virginia y trabajo mucho en Centroamérica en cuestiones de la gobernanza de la tierra rural y la inclusión social, especialmente de gente indígena y históricamente marginalizado. Y este proyecto estoy metido más en el caso de Guatemala, pero hoy voy a hablar de otros casos también. Gracias y voy a pasar la palabra a Marina. Mi nombre es Marina Requena y Mora, trabajo en el ICTA, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un proyecto sobre datos justos para la conservación, liderado por Dan Brookington como postdoc. Y paso la palabra a Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Prado, soy profesor titular de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y trabajo con temas que tienen que ver con la ecología política y la agroecología. Paso la palabra a Rose. No. Bueno, creo que quizás dejamos a Ross para el final. Bueno, Gracias por presentaros. Bueno, de eso tenemos la suerte también de contar con Rose en el chat. Ella es la investigadora principal del proyecto y luego si hay cualquier pregunta o duda, pues estará encantada de resolverlas. Por hacer un breve resumen sobre lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la motivación del proyecto, luego también de los métodos y el trabajo que tenemos planificado, y posteriormente vamos a introducir cada uno de los estudios de caso con ejemplos de cómo se utiliza la observación de la Tierra en cada uno de estos paisajes de conservación. Por último, discutiremos un poco las contribuciones que esperamos de este proyecto y también daremos paso a un turno de preguntas y respuestas. En torno a eso, podéis dejar vuestras preguntas a lo largo de la presentación en el chat, pero también si al final preferís levantar la mano y poner la cámara y hablamos un poco más de una manera conversacional, mejor que mejor. El seminario se va a grabar, pero las preguntas y respuestas no, así que estáos tranquilos de que no vamos a tener ningún... Em, por, por pasar ya entonces a los antecedentes y la motivación del proyecto. El proyecto nace al reconocer un poco los rápidos avances en la tecnología y los datos de la observación de la Tierra. Hoy satélites y drones nos ofrecen datos con una resolución espacial y temporal que antes eran inimaginables. Y a eso hay que añadir el auge de otras tecnologías complementarias, como la mejora de almacenación de datos, la comunicación o incluso el aprendizaje masivo y la inteligencia artificial. Todo ello hace que estas tecnologías sean hoy mucho más accesibles y asequibles que nunca. Y esto también afecta estas tecnologías a cómo se utilizan para la conservación. En estas diapositivas tenemos algunos ejemplos, como la plataforma Global Forest Watch, que nos permite monitorear la deforestación en tiempo real, casi real, o los datos MODIS, que básicamente nos ayudan a rastrear incendios. Pero con los drones ocurre algo parecido. Se pueden vigilar áreas protegidas, identificar especies en peligro de extinción o incluso detectar cazadores furtivos a un nivel de detalle inimaginable. Sin embargo, no todo es color de rosa. Hay una falta de enfoque en los riesgos potenciales y las implicaciones sociales negativas
de una mayor dependencia de estas tecnologías en la conservación. Por ello, se necesita más investigación y un enfoque comparativo en varios paisajes de conservación con distintos contextos y una utilización variada de esta tecnología. La conservación también puede tener consecuencias sociales significativas, como estoy seguro de que todos sabéis, siendo los ejemplos tales como la conservación de fortalezas, que desplaza comunidades autóctonas, o la distribución desigual de los beneficios y costos del turismo ambiental o los proyectos de carbono. En la búsqueda de este equilibrio entre conservación tecnológica, entre conservación, tecnología y justicia social, surge Just Earth Observation, que es un proyecto de 5 años financiado por el Economic and Social Research Council del Reino Unido con 2,4 millones de libras. Y estas son las preguntas, las que veis en la pantalla, que prácticamente queremos resolver, pero básicamente están centradas en tratar de construir una base de evidencia sólida sobre cómo se utilizan y por quién se utilizan estas tecnologías, comprender las consecuencias e implicaciones para los distintos grupos, incluidos quienes se benefician y quienes pierden, y por último, aprender tanto de las buenas prácticas como de los errores para mejorar la utilización de la observación de la Tierra en la conservación y garantizar que beneficien tanto a las personas como a los ecosistemas. Y con esto doy paso a Pablo, que va a hablar de nuestro equipo y de nuestro enfoque. Gracias, Pepe. Bueno, para empezar, quería comentarles que pues este equipo es muy diverso. Hay gente de varias instituciones, incluida la Universidad de Manchester en Inglaterra, también la Universidad de Edimburgo en Escocia. También hay gente de la Universidad de Cataluña, no recuerdo ahora exactamente el nombre de la Universidad de Marina, porque además se cambió recientemente también de universidad, pero hay gente también de por allá, hay gente local en todos los lugares donde el proyecto va a desarrollarse y está la Universidad de San Carlos, evidentemente, y también estamos incorporando recientemente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que va a tener una contribución importante al proyecto, y también gente en Kenia y de la Universidad George Mason en los Estados Unidos. Ese es entonces el equipo. Si pasamos a la siguiente, Pepe, por favor, gracias. El enfoque que hemos abordado o que estamos impulsando a partir de este proyecto tiene que ver con tres momentos metodológicos que están resumidos en esta diapositiva. El primer momento, que es un poco el que nos permite constatar qué es lo que efectivamente pasa en estos territorios, pues nos permite también hacernos preguntas en términos de quiénes usan la información geoespacial o la información derivada de las ciencias de la observación de la Tierra y cómo se dan, digamos, las relaciones entre los usuarios de esta información. Para casos como el de la Reserva de la Biosfera Maya en el norte de Guatemala, pues es evidente que hay diferentes organizaciones de distintos niveles, ¿verdad? Con diferentes formas de entender también la interpretación paisajística que se hace de aquel territorio y con agendas también distintas. Entonces, en esta primera etapa, pues pretendemos describir un poco cómo ocurren estas relaciones y esto lo vamos a hacer a través de una serie de métodos que incluyen las entrevistas, los talleres y también un poco de revisión de literatura para entender cuál ha sido como el asidero conceptual y un poco desde la práctica de la conservación que se da en aquel territorio. Y cómo eso, en definitiva, influye sobre las políticas públicas y la práctica de la conservación concretamente. En el segundo elemento, digamos, grande de la metodología, pues nos planteamos un poco un ejercicio de volver a imaginar, ¿verdad? Es decir, de ponerle atención a los elementos que concretamente tienen que ver con la justicia en el uso de esta información derivada de las ciencias de la observación de la Tierra y por lo tanto también con las injusticias que por ahí pueden estar ocurriendo, digamos, sobre todo en términos de quién define las agendas y cómo esa interpretación, digamos, muy tecnológica y que puede presentarse a partir de un lugar de enunciación también muy científico, termina imponiéndose como saber superior, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando no siempre es el caso, ¿verdad? Y eso pues nos ha motivado también
hacerle, digamos, entrada a este proyecto para un poco entender cómo se dan estas dinámicas y hacer algo al respecto. Em, Hacer algo al respecto, pues es el tercer momento que aparece ahí en la diapositiva, ¿verdad? Cómo a partir de la comprensión profunda de lo que ocurre en el territorio en términos del uso de esta información geoespacial, de si hay o no relaciones justas, digamos, entre los actores en esos territorios y de si esa información espacial está informando decisiones que responden a las necesidades de la gente, pues queremos también aprovechar el proyecto para iniciar un proceso de diálogo horizontal y de co-construcción de conocimientos nuevos a propósito de cómo podemos alcanzar un paisaje de datos, digamos, caracterizado por la justicia y que efectivamente responda, por un lado, a la necesidad de viabilidad ecológica en el territorio del norte de Guatemala, en el caso de Guatemala, pero también para los otros sitios que están en Kenia y en el Reino Unido y en España desde una perspectiva, digamos, reconceptualizada y resignificada a propósito de la necesidad de consensos mínimos en el uso de los datos, ¿verdad? También habría que resaltar que nos proponemos como objetivo de proyecto abordar estos desafíos vinculados con la justicia en el uso de los datos y que lo pretendemos hacer a partir justamente de este aprendizaje cruzado de alguna manera en el que vamos a profundizar en lo que ocurre en cuatro paisajes que son distintos, pero que pretendemos analizar conjuntamente desde esta mirada de los datos de la observación de la Tierra. Si pasamos a la siguiente, por favor, Pepe. Ahí está, nada más para compartirles la ubicación geográfica que vamos a cubrir con el proyecto. Hay, digamos, algunas cosas interesantes que han ido surgiendo a partir de la interacción entre actores diversos y también entre geografías tan diversas como las que ven en el mapa. La primera que siempre me gusta a mí mencionar es que por un lado tenemos a España y Guatemala y por el otro lado al Reino Unido y a Kenia, ¿verdad? Que son realidades nacionales que comparten historias comunes en muchos sentidos y por donde también pretendemos de alguna manera abordar este análisis comparativo que hacemos justamente para evidenciar aquellos casos en el uso de la información derivada de las ciencias de la observación de la Tierra en los que se siguen de alguna manera imponiendo esas asimetrías históricas que vamos a analizar. Pero más que hablar demasiado sobre los sitios, porque al final, pues yo en lo personal no he estado en todos, quisiera concentrarme en el sitio de Guatemala, que es la Reserva de la Biosfera Maya. Gracias, Pepe. Ahí pues nada más quería decir un par de cosas. En primer lugar, pues que estamos en el proyecto, yo creo que en muchos otros niveles, en muchas otras instancias que tienen que ver con el trabajo de conservación que se hace en Guatemala de la importancia que tiene este sitio, ¿verdad? No solamente porque es un área enorme de 21.000 kilómetros cuadrados y porque es prácticamente el segundo pulmón de nuestro continente americano, solo detrás de la región amazónica, sino también por las dinámicas, digamos, socioterritoriales. Que se dan cada vez con más fuerza en ese territorio y que pasan por esas tres características que les hemos querido resumir en esta diapositiva, ¿verdad? Porque hay una diversidad de usuarios de la información, digamos, derivada de la observación de la Tierra, y también hay una diversidad de, diría yo, patrones de interpretación de esta información, ¿verdad? Entonces nos interesa especialmente entender cómo en la coyuntura que atravesamos, pues hay una disputa por el relato del horizonte de sentido, por decirlo de alguna manera, con respecto a qué es y qué no es, digamos, por ejemplo, el famoso tema de la cuenca y así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de diferencias entre actores clave y también entre miradas a propósito del mismo territorio nos parecen profundamente relevantes a propósito del proyecto que les estamos presentando. También hay que decir que en esta región pues hay una presencia muy importante de las concesiones forestales comunitarias y de otras organizaciones sociales que también hacen uso de esta información geoespacial y que tienen, por lo tanto, una interpretación de lo que tendría que hacerse y de cómo debería entenderse la dinámica territorial ahí en la reserva de la biosfera maya. Esas voces, digamos, de alguna manera subalternas, nos interesan especialmente
porque un proyecto como este sí que puede contribuir a dirimir algunas diferencias conceptuales, sobre todo a partir de la indagación que vamos a hacer en el territorio, de las entrevistas y también un poco de la constatación de algunos elementos interpretativos que hoy por hoy hacen, digamos, o son parte más bien de la agenda local para la gestión de la reserva y sobre todo para entender cómo confluyen, digamos, los intereses y las aspiraciones de los diferentes actores que ahí confluyen, ¿verdad? Finalmente, en el tema de la reserva de la biosfera maya, pues nos interesa especialmente entender cuáles son como las componentes principales del relato en términos de cuál tendría que ser la gestión adecuada de ese territorio, sobre todo porque aquí no está solamente, digamos, en disputa la noción de la conservación de la diversidad biológica, sino sobre todo las formas en las que los pueblos y las organizaciones sociales también contribuyen a hacer esa conservación más allá de una visión, digamos, predominante que tiene en la biología de la conservación su asidero conceptual más relevante. Eh, con esto, pues yo lo paso a Laura para que nos hable un poco del monte, del área que está en Kenia. Adelante, Laura, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, yo voy a tratar muy brevemente dos sitios más de nuestro estudio. El primero que voy a describir es Mount Kenya. Es un ecosistema que es un paisaje de uso mixto en el centro de Kenia. Y como el nombre indica, es una montaña o zona montañosa, pero también la zona alrededor de esto. Bueno, incluye áreas protegidas públicas y privadas, ranchos privados, pastizales comunales, propiedades agrícolas y hortícolas comerciales. También hay granjas de pequeña escala, y ganadería en esta zona. Parte del ecosistema está reconocido como patrimonio de la humanidad y también como reserva de la biosfera por la UNESCO. Entonces, ha recibido atención significativa internacional a través de los años, pero también es muy importante para la gente que se vive en esta zona. Bueno, junto con los usos mixtos de la tierra, intervienen muchos actores diferentes en la gobernanza del paisaje, y muchos de los cuales utilizan la observación de la tierra. Entre ellos se incluyen los organismos gubernamentales, las agencias regulatorias, unas de las principales ONGs internacionales de la conservación están metidos en este ecosistema también. Unas organizaciones de investigación internacional como local o nacional, los grupos comunitarios y ambientales locales. Y también hay empresas privadas, especialmente las que participan en los esquemas de créditos de carbono y en el seguimiento de este proceso. También hay grupos de instancia, pues hay una diversidad de organizaciones, unos que tienen derechos de la tierra, otros que están más interesados en cosas como la biodiversidad o el cambio climático y el papel que juega en esta zona en la mitigación, por ejemplo. Bueno, entre estos usuarios, la observación de la tierra es muy importante para monitorear las poblaciones de la vida silvestre, también la deforestación. Am, También la observación de la tierra está usado para protegerse contra la caza furtiva, planificar la restauración del paisaje y mejorar el hábitat y planificar corredores para la vida silvestre también, y monitorear y verificar para los bonos del carbono. Y los usuarios también trabajan en cuestiones como el seguro de cultivos, seguros para los cultivos y ganado para pequeños agricultores, así como en esfuerzos de resiliencia. Por lo tanto, existen diversos usos y usuarios de la observación de la tierra, desde la biodiversidad hasta el mejoramiento de medios de vida locales. Y estos en total pueden agregar complejidad a este panorama, a veces disputada también. Bueno, voy a pasar rápidamente al Parque Nacional del Peak District en el Reino Unido. Esto puede decir como el Parque Nacional del Distrito de las Cimas, pero Peak District.
Está situada cerca de las grandes ciudades de Manchester y Sheffield. Entonces es una zona rural y como el silvestre entre las ciudades. Y es un paisaje rural de uso mixto gestionado para la agricultura, la conservación de la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo y la recreación. Entonces, hay muchos intereses también en esta zona. En este paisaje hay una amplia gama de actores que se utilizan la observación de la Tierra, como las agencias gubernamentales, organizaciones de agricultores, empresas privadas, inclusive los servicios públicos que están privatizados sí, son privados en esta zona, como de agua. Hay también ONG de conservación y restauración y grupos de recreación que están activos en esta zona. Am, Uno de los mejores usos de la observación de la tierra en esta zona es el monitoreo de incendios, unos que son hechos por gente con mala intención, pero otros que pueden pasar naturalmente. Y también la planificación de la restauración del paisaje. Esos son unos de los principales usos hoy en día. Y es importante anotar que esta área también tiene muchas turberas que entonces tienen implicaciones para el clima y la biodiversidad también. Por lo tanto, este parque nacional desempeña un papel importante en los planes de biodiversidad y restauración del paisaje del gobierno del Reino Unido. Y al mismo tiempo, hay muchos intereses agrícolas y de ganadería o pastoreo que usa los datos y también tiene un interés significativo de los grupos de restauración, perdón, de recreación. Y como nota diapositiva, hay también una importancia en términos de la representación del Peak District por imágenes de la observación de la Tierra. Por ejemplo, las narrativas que estas imágenes pueden apoyar o desarrollar hacia el futuro del Parque Nacional y cómo estas imágenes por drones o satélites pueden influir la percepción del público y también tal vez además. Pues voy a cerrar aquí y paso la palabra a Marina. Gracias. Marina, estás mutado. Perdón. El Parque Natural de la Albufera de Valencia tiene una extensión de unas 21.000 hectáreas. Está dividido entre diferentes ecosistemas y usos, como podemos ver en la imagen. La laguna ocuparía unas 3.000 hectáreas y los campos de arroz unas 14.000, que son lo que bordea la laguna. Y habría como unas 4.200 hectáreas que incluyen también pues, dunas y otras zonas terrestres. Está situado a 10 kilómetros de la ciudad de Valencia y es uno de los humedales más importantes de la península ibérica y también del Mediterráneo occidental. Este espacio natural combina un rico patrimonio ecológico con usos tradicionales como la agricultura, como hemos dicho, especialmente el arroz, y la pesca, aunque en menor medida, porque además está estrechamente rodeado por un cinturón industrial y poblacional que influye directamente en el equilibrio ambiental de la zona. Desde 1986 la Albufera fue declarada Parque Natural por la Generalitat Valenciana y más tarde humedal de importancia bajo el Convenio de Ramsar. Algunos de los usos que ya hemos visto es que se hace de observación de la Tierra, especialmente en la literatura hemos encontrado el monitoreo de la calidad del agua de la laguna. Particularmente, por ejemplo, se estudia la anoxia causada por la descomposición de la paja del arroz o, por ejemplo, también los niveles de clorofila A, que serían las imágenes que hay en esta diapositiva, causados, entre otras cosas, por los fertilizantes del arroz.
No obstante, lo que hemos ya observado es que estas imágenes satelitales resaltan todo el rato como a los arrozales como fuente de contaminación, pero son como narrativas simplistas que responsabilizan de forma desproporcionada a los agricultores, ignorando otros factores menos visibles en estas imágenes, como puede ser el crecimiento urbano de la ciudad de Valencia, la significativa contaminación industrial. Hay un cinturón industrial que rodea la laguna, incluida una fábrica de Ford que está dentro del paraje natural protegido. De la misma manera, otras cosas que se ignoran también en estas imágenes son los desafíos socioeconómicos que atraviesan a la agricultura valenciana, en este contexto en el arroz, como la presión de grandes corporaciones multinacionales, en este caso Agrofoods, Taxa, altos costes de producción y otras políticas desfavorables que llevan muchas veces a los agricultores a cometer algunas prácticas que son necesariamente más contaminantes. Tampoco, obviamente, las imágenes capturan la simbiosis entre los arrozales y la biodiversidad. Hay muchísimas aves que anidan en los campos de arroz, especialmente cuando están anegados. Y el último aspecto que nos gustaría mencionar es que muchas veces estos arrozales también sirven como filtro verde. Otro de los usos que hemos visto recientemente de esta observación de la Tierra estaría no situado directamente en el parque, pero algo que tiene que ver mucho con la conservación del parque sería la observación de la Tierra utilizada en el acuífero de la Mancha Oriental. Uno de los problemas principales de la albufera es la falta de agua y una de las causantes es la sobreexplotación de este acuífero. En este contexto, la tecnología está sirviendo para un poco intentar gobernar la extracción y uso del agua en este acuífero y se está haciendo un poco de manera más con una gobernanza coparticipativa, donde los agricultores y autoridades hídricas colaboran activamente. Sin embargo, aunque se presenta como un modelo participativo, también expone desigualdades inherentes, mientras que las herramientas tecnológicas fomentan la transparencia y el acceso a la información, no eliminan por completo los conflictos sobre los derechos del uso de agua, especialmente en situaciones donde los agricultores perciben una distribución desigual del recurso y restricciones más severas para especialmente los pequeños productores en comparación con las grandes explotaciones. Finalmente, un uso que desgraciadamente se está haciendo de la observación de la tierra en el territorio ha sido no solo para dar respuesta a las inundaciones del final del mes pasado, sino también para alertar a la población. Las imágenes satelitales han demostrado ser cruciales tanto en la gestión de la emergencia, pero también en la evaluación de las consecuencias. Uno de los primeros usos fue el que hizo la Agencia Estatal de Meteorología para emitir alertas basadas en datos satelitales, advirtiendo de lluvias extremas. Sin embargo, y esto es importante destacarlo, el gobierno valenciano ignoró estas advertencias, comunicando erróneamente, además, que las precipitaciones cesarían. Este fallo institucional provocó un retraso en las medidas de protección que podrían haber reducido las consecuencias de las inundaciones. Además, durante la emergencia, los equipos de rescate están utilizando este tipo de tecnologías, especialmente drones, para rescatar y localizar a muchas de las víctimas. Algunas han sido encontradas en la laguna de la Albufera. Además, estas imágenes están permitiendo cartografiar detalladamente las carreteras cortadas, los municipios afectados, restricciones de paso, redes viales, ferrocarriles. Este trabajo minucioso, realizado desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, junto con el Institut Cartogràfic de Valencia, está proporcionando una base de datos fundamental para coordinar la logística de las emergencias. Además, otro de los usos importantes de esta observación de la Tierra ha sido un poco para intentar entender los municipios que han estado afectados, sobre todo la planificación urbanística. Se ha demostrado con estas imágenes, especialmente de Copérnicus, pero no solo, que muchas de las viviendas afectadas han estado construidas en zonas inundables y 3 de cada 10 han estado construidas durante el boom inmobiliario. Y aquí lo dejaría. Pasamos ahora a las principales contribuciones que esperamos ver de este proyecto. Si quieres empezar, Pablo.
Sí, claro, aprovecho para decir un par de cosas que olvidé hace un rato. La primera es que uno de los actores locales que participa con nosotros en este proyecto es Acofop. Y aquí está Ana Lidia, si no estoy mal, entre nosotros. La idea es estrechar con ellos una relación de colaboración que nos permita lo que decía en términos de la interacción en clave de diálogo horizontal con las organizaciones locales. ACOFOP pues, es una organización de forestería comunitaria muy respetada y muy, digamos, importante en aquel territorio. Entonces, eso me lleva a la segunda idea. Creo que merece la pena destacar que el proyecto sí que, digamos, se plantea aprovechar este ejercicio de indagación más científica que estamos haciendo para compartir, digamos, lo que podría ser el fundamento informado de cómo ciertas prácticas de uso, pero sobre todo de interpretación de estos datos que son el resultado de las ciencias de la observación de la Tierra, sí que pueden contribuir a una agenda mucho más democratizante en términos de las decisiones del uso de la Tierra, ¿verdad? Tanto en los territorios que estamos investigando, como ojalá en otros lugares a donde podamos también de alguna forma extrapolar algunos aprendizajes importantes. Entonces yo ahí lo dejo en términos de los principales o de las principales contribuciones que esperamos ver del proyecto. Laura, si puedes continuar. Bueno, gracias. Bueno, a agregar a lo que Pablo decía, yo creo que este proyecto, bueno, escuchamos mucho de la necesidad por más datos, de datos de calidad mejor y siempre más y más, pero no entendemos bien cómo estamos usando los datos que ya tenemos y quién puede ser parte de la conversación en el contexto actual con estos datos que han explodido en los últimos años, como la última década. Y bueno, en este contexto en que los datos están todavía más importantes en la toma de decisiones o por lo menos la justificación de las decisiones, todos que pueden tener impactos en la vida de la comunidad y de sistemas, debemos interrogar estas cosas y entender mejor cómo este ecosistema de datos, este paisaje de datos, están como aterrizado, más o menos. Para mí también es importante destacar la diversidad de los valores y esos valores diferentes que están parte de formando opiniones y acciones que influyen el futuro de un paisaje y a no asumir que los datos que sabemos que nunca pueden ser objetivos, que esos no representan todos y todos los imaginarios de los grupos que están involucrados en un paisaje. Pues como las imágenes, como en el caso de Peak District o también en Guatemala, que estas imágenes y las narrativas que se permiten están cambiando los imaginarios, las narrativas y la actualidad de estos contextos y la comparativa entre ellos también. Y eso. Gracias. Pues yo una de las principales contribuciones a este proyecto, aparte de las que han comentado mis amigos y comentaron también nuestros colegas en el seminario en inglés, creo que radica un poco en la capacidad de abordar las brechas entre el conocimiento científico y también los saberes locales. Como ya hemos comentado, una parte importante de la investigación será a través de metodología cualitativa en la que incluiremos diferentes actores tradicionales de las zonas y creo que va a ser un aspecto importante. Creo que hay como unas disparidades muy grandes, a menudo ignoradas, que pueden generar injusticias, como son, como ya ha dicho un poco Laura, la exclusión de comunidades locales en el proceso de la toma de decisiones, porque muchas veces pueden estar simplemente en los diferentes usos de lenguajes que directamente excluyen, ¿no? Yo he hablado de niveles de clorofila A o procesos de anoxia. Obviamente los locales entienden los procesos de contaminación de la laguna, por ejemplo, en mi caso, pero obviamente utilizan unos lenguajes
totalmente diferentes para describirlos. Creo que la incorporación de estos lenguajes nos va a ayudar y permitir entender muchas de las injusticias que vamos a ir viendo en todos los casos de estudio. Y nada, nos gustaría terminar, aunque ya lo he mencionado anteriormente, el webinario haciendo una alusión a las recientes inundaciones que ha habido en el territorio valenciano y que han afectado severamente al caso de la Albufera. Y como podéis ver en las imágenes es bastante impactante la diferencia entre el antes y el después, y no solo en términos también ha sido de víctimas, sino también de pérdidas muy importantes, como hemos dicho, de viviendas, etcétera. Si este es un tema que os interesa y queréis apoyar, hay algunas de las organizaciones locales que siguen trabajando. Si queréis aportar económicamente o ir directamente a la zona, como ha hecho nuestro project manager, Pepe, ayudar a la gente, podemos pasaros más contactos por correo. Y nos gustaría también destacar que es fundamental continuar promoviendo la adaptación al cambio climático y fortalecer la protección de nuestras comunidades frente a estos desastres que, como hemos visto, se hubiesen podido evitar en parte. Y asimismo, también resulta imperativo intensificar nuestros esfuerzos para reducir, obviamente, las emisiones de CO2, que en última instancia actúan como motor en los eventos climáticos extremos como este. Muchas gracias, Marina. Y bueno, hasta aquí el seminario web en español. Estos son nuestros datos de contacto de los ponentes, pero aparte también recientemente hemos creado un grupo de LinkedIn que lo tenéis aquí en forma de QR, pero también ahora lo compartiremos en el chat. Y ahora lo que nos gustaría es, tenemos bastante tiempo para tomar algunas preguntas o abrir un poco la discusión, así que cualquier duda que os haya podido surgir, no dudéis en comentárnosla.